Hola, bienvenidos a mi canal, Ángel Felipe, tu salud me importa. Hoy vamos a hablar sobre antiinflamatorios. Este es un grupo de fármacos que usamos muchísimo a diario y lo usamos muy mal. Vamos a ver qué tipos hay, cómo se clasifican. Vamos a ver un poquito, tampoco quiero aburrir mucho, del mecanismo de acción. Esto lo vamos a ver porque creo se va a entender un poquito mejor lo graves que pueden ser los efectos secundarios de este tipo de fármacos. Y para ello hay que entender un poquito de ese mecanismo de acción. Para que os hagáis una idea, sobre todo en España, abusamos muchísimo de estos fármacos. En Europa, pues en algunos países de Europa se está utilizando hasta menos de la mitad de las dosis que estamos usando en España. ¿eh? Entonces, aparte de la dosis, lo alargamos demasiado en el tiempo y terminamos con un montón de efectos secundarios. Algunos sí los conocemos y otros son un poquito más desconocidos. ¿eh? Entonces, vamos a ver todo un poco esto. No solo vamos a ver fármacos, sino veremos qué sustancias y qué plantas naturales se pueden utilizar como antiinflamatorios. Siempre serán, en ciertos casos, un poquito menos potentes, pero a veces pueden ser bastante útiles. Vale, pues empezamos. Bueno, una primera clasificación, vamos a hacerla, se hace con respecto a la estructura molecular. Vamos a ver, están los esteroideos y los no esteroideos. ¿Vale? Los esteroideos son los corticoides, y los no esteroideos son los que en las siglas se llaman AINES, o sea, antiinflamatorios no esteroideos. Esto es una clasificación que se hace según la estructura molecular de estos fármacos. ¿Vale? Entonces empezamos con los corticoides. Los corticoides son una hormona natural que se produce en la corteza suprarrenal. ¿Vale? Entonces hay dos grupos diferentes que son los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Los mineralocorticoides principalmente la aldosterona y los glucocorticoides, por deciros alguno, hidrocortisona, prednisona, dexametasona, por deciros algo. ¿Vale? Bueno, pues eso, los corticoides, ¿qué es lo que hacen? Pues eso, regulan la inflamación, son inmunosupresores. También regulan el metabolismo de hidrato de carbono, catabolismo de proteínas y tienen una respuesta frente al estrés. ¿Vale? Esa respuesta suele ser, lo que hacen es subir los niveles de glucosa en sangre. ¿Vale? Entonces, el mecanismo de acción de estos corticoides es que regulan la acumulación de células que acuden en la inflamación, células inflamatorias, que suelen ser diferentes tipos de glóbulos blancos, incluso los macrófagos también. Bueno, no nos extendemos más en mecanismo de acción, más o menos entendéis cómo funcionan. Vamos a ver un poquito de los efectos secundarios de los corticoides, que uno de los más importantes, no se conoce mucho, es aumenta la tensión ocular. Cuidado con las personas que tienen glaucoma, hay que controlar el uso de corticoides. También aumenta la tensión arterial, aumentan la glucosa en sangre, también provocan retención de líquidos, tienen ciertos efectos psicológicos, pérdida de memoria, confusión. Por supuesto, como hemos dicho que son inmunosupresores, somos más propensos a infecciones cuando se utilizan estos corticoides, por eso es un fármaco a controlar. También algunos osteoporosis pueden provocar el uso continuado, problemas en piel en el sentido de que se dificulta la cicatrización, para que veáis que son fármacos que hay que controlar mucho porque si no pueden dar muchos problemas.
Y una cosa muy importante con los corticoides, que por eso el tratamiento médico es muy importante, que lo regule un médico, porque no se pueden cortar de golpe, porque lo que pueden provocar es una supresión de la síntesis de las hormonas suprarrenales naturales. Entonces hay que quitarlos poco a poco y eso lo hace muy bien el médico, o sea que no debemos usarlos nosotros por nuestra cuenta. Bueno, ahora vamos a ver los que nos vamos a centrar un poquito más, que son los que hemos dicho antes, los AINES, las siglas, antiinflamatorios no esteroideos, que son los que más usamos y abusamos. También se clasifican según estructura molecular, por ejemplo, los salicilatos, que uno de ellos es el acetilsalicílico, la aspirina, paraminofenoles, que son estructuras moleculares. Y os digo estas palabras para que entendáis un poquito cómo se clasifican. El paraminofenoles, el paracetamol, derivados propiónicos, el ibuprofeno, naproxeno. También derivados pirazólicos, que es el metamizol, el nolotil, la marca comercial. Derivados acéticos, la indometacina, luego los oxicams, el meloxicam se utiliza mucho y se utiliza mucho en veterinaria. Y otro más que es el celecoxib, que va un poco aparte de todos estos grupos. Más o menos, os digo, hay más grupos, pero os digo los grupos principales de los fármacos que más se utilizan, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito muy resumido el mecanismo de acción de estos AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Y lo vamos a ver para que entendáis los ciertos efectos secundarios. Vamos a hacerlo un poquito resumido. Vale. Primero, la inflamación se produce para cuando hay una infección, por ejemplo, se produce vasodilatación, salen diferentes sustancias y células sanguíneas que lo que hacen es combatir. Al final la inflamación es un proceso que se produce para combatir una infección. Lo que pasa es que a veces esa reacción inflamatoria es demasiado grande y todas esas sustancias que se liberan producen dolor. Y entonces por eso utilizamos antiinflamatorios para regular este mecanismo y que no sea tan doloroso, porque a veces no hace falta tanta reacción inflamatoria. Entonces, ¿cómo se produce este mecanismo inflamatorio? Vale, en las células, en la membrana de las células hay unas sustancias, unas moléculas que se llaman fosfolípidos, ¿vale? Entonces, a partir de esos fosfolípidos y mediante una enzima que se llama fosfolipasa A2, lo que hace es romper esos compuestos y producir una sustancia que se llama ácido araquidónico. Vale. A partir de ese ácido araquidónico y mediante otras enzimas, las enzimas son sustancias que potencian una reacción, que aceleran una reacción. Vale. Entonces, que es la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Esas sustancias transforman ese ácido araquidónico en las sustancias que hablábamos antes, los mediadores celulares que provocan el mecanismo inflamatorio, ¿vale? Esa ciclooxigenasa y esa lipoxigenasa, la lipoxigenasa produce leucotrienos y la ciclooxigenasa, que son 3, 1, 2 y 3, produce prostaglandinas, tromboxanos, principalmente, que son mediadores de la inflamación. Pues bueno, todos estos AINES actúan en todos estos mediadores y principalmente en las prostaglandinas. Vale, vamos a ver un poquito en general, de los AINES en general, de efectos secundarios que producen. No todos, y ahora veremos en particular algunas diferencias, pero bueno, uno de los más principales es efectos gastrointestinales. Producen úlcera. ¿Por qué? Tenemos la idea de que, por ejemplo, el ibuprofeno
tomándolo con alimentos, teniendo el estómago lleno, al no estar en contacto con mucosa gástrica, pues evitamos ese efecto dañino sobre mucosa gástrica y la posible úlcera o problemas de gastritis, ¿vale? Entonces, ahora os quiero explicar por qué he explicado un poquito el mecanismo de acción. Si los mediadores celulares, principalmente las prostaglandinas, no solo son mediadores celulares del proceso inflamatorio, sino que también son protectores de mucosa gástrica. Entonces, el ibuprofeno y el acetil salicílico, la aspirina, el daño gástrico lo producen no solo por estar en contacto directo, sino por inhibir esas prostaglandinas que al final, como son protectoras de mucosa gástrica, no pueden hacer su función como protectoras y terminamos con esa posible úlcera, o sea, posible gastritis o ese posible daño gástrico. Entonces, no solo es peligroso por estar en contacto, sino que aunque no esté en contacto y nos lo inyectásemos, ese fármaco también producirían daño en mucosa gástrica. Quiero que entendáis esto bien. También pueden producir hipertensión, pueden producir infarto en corazón y en cerebro, para que veáis que son efectos secundarios graves y también hepatotoxicidad. Bueno, vamos a ver ciertos efectos secundarios particulares de cada uno de los fármacos. Por ejemplo, el metamizol, que es el nolotil, produce baja tensión arterial, puede producir agranulocitosis, la indometacina puede producir pancreatitis. La aspirina, un síntoma, un efecto secundario grave de la aspirina es el síndrome de Reye, que viene asociado a determinadas enfermedades víricas en niños. Por eso hace tiempo ya que la aspirina infantil se eliminó. Está retirada y no se debe dar aspirina en niños por el posible efecto secundario, que es el síndrome de Reye, que puede ser bastante grave. Bueno, nos vamos a centrar en efectos secundarios del ibuprofeno, que es uno de los que más se ha abusado, y no solo en adultos, en niños. En niños, por ejemplo, el famoso marca comercial, el Dalsy, bueno, hay un montón de marcas. Se ha abusado demasiado. Ahora sí que es verdad que se está controlando más, pero se sigue abusando. Vale, vamos a centrarnos en estos efectos secundarios. Por ejemplo, problemas en piel, el síndrome de Stevens-Johnson, que es ampollas, erupciones cutáneas. También está descrito caída del cabello, está descrito angioedema, problemas en piel, insomnio, ansiedad, confusión, dolores de cabeza, vértigos, alteraciones de visión, problemas renales y hepáticos, disminución de las plaquetas, para que veáis que son efectos secundarios, pueden ser graves y son bastantes. Vale, vamos a ver las propiedades de los AINES. Las principales propiedades de los AINES son, porque quiero que lo veáis porque no todos lo son, no todos tienen estas propiedades. Son antiinflamatorios, son antipiréticos, bajan la fiebre, son antiagregantes plaquetarios. Lo que hacen son antiagregantes plaquetarios y lo que producen es se utilizan, por ejemplo, para evitar formación de trombos, en problemas, gente que ha sufrido un infarto, eso, hay tratamientos crónicos con algún fármaco de estos para evitar formación de trombos y que se repita, ¿vale? Entonces, antiinflamatorios, antipiréticos, antiagregantes plaquetarios y, por supuesto, analgésicos. Pero no todos tienen estas 4 principales propiedades. ¿Por qué? Porque depende de qué mediador de inflamación inhiban, esas prostaglandinas que hablábamos antes, pueden producir un efecto o pueden producir otro. Me explico.
Por ejemplo, el ibuprofeno principalmente tiene una acción analgésica antiinflamatoria, también algo de antiagregante plaquetario, pero menos. Pero por ejemplo la aspirina, el acetilsalicílico, analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario y un efecto elevado. Para que entendáis, si una aspirina tiene unos 500 miligramos, con 100 miligramos solo tenemos un efecto antiagregante plaquetario bastante alto. Por ejemplo, un fármaco mal usado, el paracetamol, porque pensamos y lo usamos como si fuera un antiinflamatorio y no nos produce ningún tipo de efecto antiinflamatorio. Lo único que es el paracetamol es analgésico y antipirético, para bajar la fiebre y analgésico, pero no es antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque la prostaglandina que inhibe no se produce, no está implicada en el mecanismo de inflamación, solo analgesia. Y es por eso, por ese mecanismo de acción. Entonces tendemos a usar el paracetamol, abusar del paracetamol, porque creemos que nos va a producir ese efecto antiinflamatorio, y no es verdad. Lo único que es analgésico y antipirético. Entonces por eso tiene que haber un control médico para que se sepa usar bien y evitar todos estos efectos secundarios. El paracetamol en concreto tiene una hepatotoxicidad bastante elevada, porque el hígado metaboliza todo tipo de sustancias tóxicos y los fármacos también. Entonces lo que hace es, al metabolizar ese paracetamol, se produce una sustancia secundaria de ese metabolismo que es muy hepatotóxico. Entonces es un fármaco a controlar. Abusamos demasiado. Es verdad que no produce daño en mucosa gástrica el paracetamol, pero sí en hígado. Así que cuidadito con el paracetamol. Bueno, vamos a ver de una forma rápida los antiinflamatorios naturales. Vale. Vamos a ver los principales, hay muchísimos, pero un poquito más potentes, los más usados. Vale. La cúrcuma que se utiliza en la India y ahora aquí en España se utiliza mucho también como una especia. Pues bueno, la cúrcuma es un potente antiinflamatorio, tiene una sustancia que se llama curcumina, que puede ser muy útil en artritis. ¿Vale? El sauce, la corteza de sauce, que tiene salicilatos, que es donde se sintetiza el acetilsalicílico, la aspirina, también puede ser muy útil en esa corteza, usado naturalmente. El romero también. La piña es un potente antiinflamatorio, tiene una sustancia que se llama bromelina, que puede ser útil en artrosis, también en inflamaciones musculares y articulaciones. La grosella negra también es un antiinflamatorio, se utilizan infusiones con hojas, y también el jugo del fruto, que contiene una sustancia que se llama flavonoides, que son los que tienen ese efecto antiinflamatorio. También el cardamomo, también el jengibre, que se utiliza como especia, pero es un potente antiinflamatorio, también analgésico y también en dolores articulares. El laurel es también un potente antiinflamatorio. Y dejo para el final un tubérculo, una raíz, que seguramente lo conoceréis, que se llama arpagofito. El arpagofito es uno de los más potentes antiinflamatorios naturales. Hay otro nombre, a lo mejor lo conocéis, en vez de por arpagofito se conoce también por garra del diablo, por la forma que tiene ese tubérculo, esa raíz. ¿Vale? Y es un potente antiinflamatorio, lo podéis encontrar en herbolarios, también en farmacias, no como medicina, sino como en diferentes tipos, en cápsulas, en comprimidos, incluso en líquido también, en gotas.
como antiinflamatorio natural. No quiere decir con todos este tipo de antiinflamatorios que lo podemos usar alegremente. Debería tener también un control médico, ¿vale? Y por último, si me olvidaba, la arnica, buen antiinflamatorio. Arnica se utiliza sobre todo en pomadas, cremas. Hay alguna crema incluso de homeopatía que llevan arnica y son muy potentes, y el alpagocito también lo hay en cremas, ¿vale? Bien, lo vamos a dejar aquí. Si tenéis alguna duda, consultármela. Yo sé que hay a veces mucha información, pero sí que quería que entendieseis todos estos efectos secundarios y este abuso que hacemos de este tipo de fármacos, que puede ser grave. No dudéis en consultarme en los comentarios si tenéis cualquier tipo de duda, que os la resolveré a todos. Si os ha gustado el vídeo, darle un like y suscribiros, que ayudaréis a que este canal siga y sigamos aprendiendo muchas cosas. ¿Vale? Pues bueno, hasta la siguiente charla. Adiós.